Muy buenas a todos y bienvenidos un día más, una semana más a Espacio Europa aquí en Multicanal Radio. Como siempre, gracias por seguirnos, gracias por comentar, gracias por participar, gracias por compartir nuestro contenido. Importante teniendo en cuenta, como ya sabemos, cada vez más las políticas restrictivas que hay en redes sociales. Hoy tenemos una charla con el invitado, con Jassier Paris. Lo conocéis, estuvo con nosotros la temporada anterior. Seguramente algunos de vosotros también hayáis leído columnas suyas, la hayáis escuchado en algún programa. Y hablaremos largo y tendido porque el tema yo creo que lo merecía. No solo es la escalada reciente que ha habido en Oriente Medio, Israel, Irán, el bombardeo de Estados Unidos, sino también la más reciente cumbre de la OTAN. Varias cosas. También quiero hablar de esto ahora. Pero creo que lo que más importante, hay dos puntos, dos temas. Uno es, a nivel internacional estricto, la penosa imagen de España, que creo que va a ser muy difícil de levantar. Muy difícil, al menos con los liderazgos actuales. Ya sabéis que el gran problema de este giro, que además se está viendo a través de los procesos judiciales que estamos viendo, es la incorporación de España en la órbita de la izquierda bolivariana, si lo queremos ver así, haciendo un trampolín, haciendo un balance, un puente un poco extraño, porque estamos dentro de la Unión Europea, estamos dentro de la esfera occidental, y eso significa, pues obviamente, sometimiento a las directrices principalmente del mundo anglosajón, guste o no, esto es un hecho. Lo que sorprende es que se haya podido construir unas relaciones tan importantes con Hispanoamérica en el mal sentido de la palabra. Hablamos de todo lo que estamos viendo de Delcy, de las maletas, de las prostitutas, del petróleo de Venezuela. Hablamos de su momento, no sé si os acordáis, de Zapatero, cuando no se levantó en el desfile militar ante la bandera de Estados Unidos, un acto protocolario, es decir, podría haberlo hecho perfectamente y no hubiera pasado nada, pero se decidió sabiendo las consecuencias que tenía todo eso. No voy a ser como algunos radio periodistas que se rasgan las vestiduras, porque tampoco quiero la sumisión del otro lado, pero creo que hay formas y formas, ¿no? Y creo que se puede demostrar una forma de comportarse y de defender ciertas posturas más nacionalistas, más soberanistas, sin hacer teatro del tonto, ¿no? Del estúpido. Ahí tenemos, por ejemplo, a Orbán, lo hemos comentado, y de hecho lo voy a comentar ahora porque no se ha hablado en prensa y creo que es importante. Solo nos han hablado en España, solo se ha hablado de Sánchez, para bien y para mal, lo cual también están haciendo la cama a Sánchez, porque a pesar de que guste o no, hay que decir que el Partido Socialista en algunas posturas conecta más con el sentir del pueblo español en general. Digo en general, no me refiero en la capacidad de pensar del pueblo español ni de razonar, pero sí un sentimiento. España sigue siendo un país cristiano, por mucho que intenten erosionar ese sentido. Se ha ido suplantando la religiosidad por la afinidad política con el socialismo, pero pues seguimos con una... Aunque tengamos ese desprecio histórico al Islam por la conquista y la reconquista de España, 8 siglos de invasión, no lo olvidamos. Es cierto que venimos de una época en la que, por ejemplo, con Franco nunca se reconoció el Estado de Israel. Esto fue un hecho. Había muy buenas relaciones con Estados árabes y, bueno, pues la causa palestina en sí mismo, si lo podemos decir así, tampoco quiero decir la causa palestina, pero bueno, me entendéis perfectamente. Es algo también como que toca un poco el corazoncito materno, ¿no? Hay algo ahí, no es racional tampoco. Porque, pues, sobre todo desde la izquierda, ¿no? Matando homosexuales, maltratando a las mujeres, no hay algo racional. Es algo que está dentro. Es algo que es irracional, que está dentro del ADN casi del español, ¿no? Como cristiano me refiero. Entonces, esta postura contra el imperio estadounidense, contra, ¿no?, todos sus
a todos sus actores secundarios, ¿no? Todos sus sombras y actores en diferentes lugares del mundo, pues se ve como algo que está ahí, ¿no? Además eso, por ejemplo, también lo vemos en Venezuela, en otros países, ¿no? Esto de luchar contra el imperio. Casi, ¿no? Resuena ahí al imperio español en lo profundo, gritando en la garganta, cosa que es mentira, porque obviamente esta gente lo desprecia. Pero, pues, es algo de esta manipulación sentimental de la política. Pero no es el único, repito. Aquí se nos ha pintado como Sánchez y tal, para bien y para mal, ¿no? Ahí hemos visto todos los portavoces, por no decir otra cosa, del gobierno, me refiero a nivel periodístico, o sea, que no estoy hablando de los portavoces oficiales, sino de los portavoces periodísticos. Que no, Sánchez, él se apartó porque él es el mejor de todos y tal. Resulta que Orbán ha dicho exactamente lo mismo, pero lo ha explicado bien. ¿Por qué? Porque Orbán no está atado de manos de los separatistas. Entonces dice, el 5% lo firmo, porque me toca firmarlo, para eso estamos en la OTAN, pero no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque, y lo ha explicado, porque dice, aquí el problema no es el 5%, es cómo llegamos al 5%. Claro, o sea, si a mí me aplicas menos medidas suicidas económicas desde Bruselas, tengo presupuesto, lo pago. Pero si me pides 5% a nivel OTAN y los mismos socios en la Unión Europea me asfixian y no puedo pagarlo, ¿cómo pretendes que lo pague? Algo muy sencillo. Entonces ha pedido que, oiga, vamos a hacer las cosas bien en Europa y podremos alcanzar el 5% sin problemas. Orbán lo ha explicado. No he visto ningún medio que haya explicado esto en España. Parece ser que solo estaba en contra Pedro Sánchez, el héroe Sánchez. Orbán lo ha explicado. En cambio, ¿Pedro qué ha hecho? Pedro se ha liado. Dijo, no, yo no dije eso. Cuando sí lo dijo el domingo, echando la culpa encima ahora a los militares. Y luego va a la OTAN y lo firma y dice, no, si tampoco lo he firmado. Entonces, claro, ahí tienes a Meloni, con perdón de la expresión, desovándose de risa, diciendo, pero esto de España, ¿qué me estás contando? Y es que realmente es alucinante. Es que vivimos en una distopía. O sea, esto es un sueño, es casi una pesadilla de Dios, ¿no? Pero estamos como estamos. Y luego viene, claro, se ha juntado esto con la amnistía. Ya sabemos que los tiempos son maravillosos, el PSOE lo maneja todo muy bien. Entonces, mientras teníamos el lío a nivel internacional, el otro riéndose, la ayudante gritando, pero Sánchez, no te vayas, te queremos. De repente va y tenemos hoy, el Tribunal Constitucional aprueba la ley de amnistía. Pues ¿a dónde vamos a parar, no? Entonces, tenemos todo. Tenemos el pescado vendido. Tenemos el pescado vendido. La amnistía aprobada por el Constitucional. Ahora veremos cómo hacemos esto a nivel europeo. Tenemos una humillación histórica en el tema de la OTAN con Rutte también vendidísimo a Trump. Que no digo que no sea ni bueno ni malo, pero repito, las alianzas las puedas tener. Aquí, quizás donde, o al menos lo que yo pido, no sé si lo compartís, es decencia. Es no humillarte. Y Rutte se ha humillado, adorándole la píldora a Trump, ¿no? Entonces, creo que se pueden mantener, y lo digo siempre, y si me seguís en redes sociales, en entrevistas, lo digo siempre, creo que se pueden mantener posturas incómodas en algunas ocasiones respecto a quien te pregunte, pero completamente posibles de razonar sin ningún problema. Lo que no puede mantenerse es que seas más papista que el Papa, de un lado y de otro, de la izquierda y de la derecha, y después cuando pasan cosas te quedes con estos al aire, porque es lo que está pasando. Porque cuando dices que Trump es la leche y que estoy aquí no sé qué, no sé cuánto, y te mete las tarifas, te mete lo que sea a nivel económico, te lo tienes que tragar y encima no sabes ni cómo explicarlo. Lo mismo pasa con Israel cuando dices que defiende ciertas cosas y después te tienes que comerlo cuando encima hace lo que hace, con todo el derecho, o es una expresión, ¿no? Pero con toda su voluntad de hacerlo. Ojalá pudiéramos España tener la capacidad de defensa que tiene Israel, pero ya me entendéis lo que quiero decir. Es decir, no seas más sionista que el sionista, ni seas más papista que el Papa, ni seas más rojo que yo que sé, ni pretendas ser el superhéroe de la OTAN cuando eres un mierdas,
con perdón de la expresión, y sabes que no tienes capacidad de nada, entregaste el Sáhara porque te lo pidieron que lo entregaras. Es decir, no vayas de lo que no eres. Porque Pedro Sánchez es presidente de España, pero no, España no es un país soberano, como decía estúpidamente Yolanda Díaz. No lo es desde que entramos en la OTAN. No lo es desde que entramos en la Unión Europea. Y no pasa nada. No somos soberanos. Dejen de decirlo. Dejen de decirlo. Entonces, te pillarás menos las manos cuando realmente llegue el momento de demostrar que si eres soberano o no eres soberano. No somos soberanos. Y tampoco ayuda mostrarse tan cercano a Israel en algunas cosas cuando después ves que es aliado de Marruecos al que tú supuestamente dices que es tu enemigo. Entonces, tengamos cierta decencia, cierta sensatez, que no pasa nada. Y repito, mirad a Orbán. Orbán, cuando empezó la escalada el fin de semana pasado, lo primero que dijo es: el cambio de régimen en Teherán no nos beneficia a nadie. Esta escalada es un problema económico para todos. Y es Orbán, que es aliado de Netanyahu a muerte. Pero dice algo con sentido común. Y además, fijaos, no está diciendo no ataquéis el programa nuclear. Está diciendo, cuidado, hasta dónde vais a llegar, porque aquí se puede liar parda. Y lo explicó. Tiene un apoyo completo de Israel y no pasa absolutamente nada. Es decir, se posicionó correctamente dentro de la esfera internacional en la que está. Lo que no puedes hacer es, como hemos visto en algunos perfiles de la derecha, sobre todo la Argentina, que es penosa, empezar a comportarse como los woke de izquierdas, ¿no? ¡Ah, llorad, zurdos de mierda! Ser de occidental es bombardear todo lo que me salga del orto sin consecuencias. Pues eso no es Occidente, amigo mío. Eso es ser una basura de persona. Y eres igual de basura que los del otro lado. Porque Occidente es cristianismo, no es barbarismo. Entonces vamos a pensar muy bien dónde estamos, quiénes están y cómo empezamos a razonar el posicionamiento, porque el mundo es cambiante. Y de la noche a la mañana te la pueden liar en 0, no hay amigos, hay intereses. Y esto o lo aprendemos ya a nivel España, porque como donde estamos es un lugar fundamental a nivel geográfico, o nos van a dar por todos los lados. En fin, vamos a hablar de esto ahora después de la publicidad. 2 minutitos, no os vayáis y estamos de vuelta. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente, porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales, que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Si buscas los mejores materiales para tus creaciones y tu destino es Madrid, Bellas Artes GECO es tu mejor opción. Ya somos la 4ª generación a vuestra disposición. Desde lienzos, acuarelas y óleos hasta herramientas especializadas para todas las técnicas. Lo tenemos todo. Asesoría personalizada y las mejores marcas en el centro de Madrid. Encuéntranos en la calle Hortaleza 82 y en la calle Pelayo 38 o visita nuestra tienda online www.bellasartesgeco.com. Teléfono 91 319 96 90. Síguenos en nuestro Instagram y forma parte de nuestros talleres en geco.bellasartes. GECO Bellas Artes, donde tu talento se transforma en arte. Inspírate, crea y vive el arte con nosotros. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría.
A mi manera es un nuevo estilo de programa, compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, Jasiel Paris, politólogo, seguramente lo conozcáis, también estuvo en esta casa hace tiempo, tiene un programa sobre geopolítica en Periodista Digital y ha escrito en numerosos medios españoles, especialmente columnas sobre política internacional que creo que merecen mucho la pena leer. Vamos a comentar hoy, como os dije al principio del programa, el tema más reciente, que es la reunión de la OTAN que ha tenido lugar en La Haya y todo lo anterior, porque a la reunión se ha llegado con la escalada del conflicto en Oriente Medio, con la polémica nacional e internacional de España y su papel en la OTAN, el 5% que ahora quieren gastar, la humillación de Rutte con el presidente Donald Trump diciendo que si se consigue el 5% es una victoria suya. En fin, política internacional y también cómo afecta a la Unión Europea, porque no olvidemos que la presidenta von der Leyen ha admitido que el plan de la Unión Europea es incluir a la industria militar ucraniana en el conjunto europeo, a pesar de que no es un Estado miembro. Es decir, que Bruselas está saltando todo el manual que ha obligado durante años a los demás para meter a Ucrania porque Rusia. Jasiel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde te gustaría comenzar a hablar? Porque tenemos mucho que decir y tenemos bastante tiempo. Hoy, precisamente, como es un tema especial, me he dejado mucho tiempo para ti. Pues muchas gracias. Pues hablamos de la OTAN, si quieres. Vamos a empezar, perfecto. ¿Cómo has valorado esta última reunión de la OTAN? Especial reunión, también para España, porque incluso hasta el presidente Donald Trump ha dicho que no estamos haciendo los deberes y que igual nos amenaza con nuevos aranceles. A mí esto me ha encantado, ¿eh? He escuchado a Trump que decía, además se le notaba que estaba mosqueado, que venía mosqueado de casa Trump y que España ya le debe haber dado algún que otro disgusto, porque el hombre decía, Spain always problems, siempre da problemas, siempre hay problemas con España. O sea que no es algo de hoy, no es algo que en esta reunión de la OTAN... Zapatero, desde luego, que llevan dando problemas. Sí. A mí eso, mira, será todo lo polémico que quieras, pero a mí eso me ha hecho sentir orgullo de ser español. Escuchar al líder del imperio estadounidense decir que España siempre nos da problemas me ha emocionado. Me ha hecho saltar. A mí me ha evocado, tiempos de pues la guerra de Cuba, de Filipinas, del imperio hispano contra la corona británica. O sea, yo he visto que había trasfondo histórico detrás de esa afirmación de que España ha dado problemas. Entonces, pues muy bien, hombre, me alegro de que le metamos el dedo en el ojo de alguna forma a los estadounidenses y a la OTAN, que no olvidemos que es su proyección geopolítica internacional. Lo hemos visto estos días con Mark Rutte, que supuestamente es el secretario general de la OTAN, es un socio europeo que viene de un gobierno europeo y supuestamente tendría que velar, se entiende, por los intereses también de los socios europeos, y sin embargo hemos visto su mensaje completamente servil y vasallático a Donald Trump, celebrando la grandeza del líder estadounidense que va a conseguir que los europeos paguen big time, big money, que paguen todo lo gordo, vamos, el taco, todo el taco, ¿no? Y celebrando el genio de Donald Trump, ¿no? Pues este señor, que además que ya viene demostrando, el Mark Rutte, este talante servil ante Donald Trump durante un tiempo bastante largo. También le recuerdo, por ejemplo, la anécdota esta, donde el señor estaba Donald Trump con Mark Rutte reunidos con... Puede ser que fuera, no me acuerdo. La cuestión es que estaban hablando sobre esta idea de Donald Trump de quedarse con Groenlandia.
que pertenece nominalmente a Dinamarca, ¿no? Y entonces Donald Trump decía, bueno, haremos lo que sea para conseguir Groenlandia, ya veremos lo que tengamos que hacer y a lo que tengamos que recurrir. Y Rutte estaba encantado, estaba mirándole encantado, mientras un socio de la OTAN, Estados Unidos, decía o insinuaba que si había que invadir a otro socio, pues se invadía, y si había que robarle territorio a otro socio de la OTAN, en este caso Dinamarca, pues que se le robaba, pues Rutte estaba ahí mirándole complacido, feliz, como un perro. Ahora se puede entender quizá por eso que diga que eso del artículo 5 no tiene por qué aplicar, no vaya a ser que tengamos que defendernos de Estados Unidos, ¿no? Claro, no es la primera vez que pasa una de estas, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que Estados Unidos ejerce claramente su mandato de jefe y el secretario general de la OTAN ejerce claramente su mandato de subordinado al jefe de Estados Unidos. Entonces me alegro de que esté ahí España haciendo algo bien, hombre. Hoy es un día, fíjate, he venido polémico hoy a tu programa, hoy es un día para ensalzar y salvar la figura de Pedro Sánchez, para rescatar la figura de Pedro Sánchez, que es un hombre que está completamente ahora mismo rodeado, políticamente está dilapidado, políticamente está, vamos, hay quien dice que al borde del fin, de la hecatombe. Está completamente consumido, eso es cierto, está cadavérico. Sí, encima tiene mala cara. Hay quien dice que esa mala cara está preparada, que es una campaña de marketing para dar pena y que le maquillan también para que tenga aspecto que mueva a la compasión. No lo sé, pero con estas cosillas que hace a veces el PSOE en política internacional, pues se redime un poco, porque al final el PSOE es un partido atlantista, pro-OTAN a muerte, ¿no? De hecho es el gran artífice de la entrada de España en la OTAN. Recordemos que además nos mintió al pueblo español, digamos, mostró una cara y después hizo otra, para variar en su política, ¿no? Siempre decir una cosa y acabar haciendo otra. Felipe González y aquello de OTAN de entrada, ¿no? Y luego pues se convierte en el principal valedor del sí en el referéndum de la OTAN, que además recordamos que es un referéndum cuyo resultado sale viciado, porque el pueblo español, o una parte del pueblo español, porque además hay comunidades que votaron en contra, que quiero recordar que estaba ahí las Canarias, País Vasco, Navarra, pues una parte del pueblo español vota que sí a esta entrada, bueno, la entrada no, porque ya se había firmado, a ratificar nuestra permanencia en la OTAN, con una serie de condicionantes que luego todos se han vulnerado. Todos los condicionantes que le daban legitimidad a que España estuviera en la OTAN se han vulnerado todos. El movimiento de materiales nucleares por España, que ahí vemos lo que pasa en la base de Gibraltar con submarinos nucleares, por ejemplo. La cuestión de entrar o no entrar en la estructura militar integrada de la OTAN, que se acabó entrando. No incrementar la cantidad de efectivos estadounidenses desplegados en España, que no han ido más que para arriba, no han hecho más que incrementar desde entonces. O sea que realmente nuestra permanencia en la OTAN está sobre falsedad jurídica, sobre falsedad democrática al menos. Entonces, bueno, pues sí, el gran engaño. El PSOE es un partido que tiene este talante atlantista, pro-OTAN, fuertemente metido en su ADN, pero con cosillas como esta, pues parece como que marcan, sin hacer una declaración antiotanista ni euroscéptica ni nada así, sí parece que marcan distancias con el núcleo duro, con el hardline, los hardcore de la OTAN, que son estos que piden pues llegar hasta el gasto del 5%, ¿no? Y está bien, o sea, muchas veces hemos visto esas fotos lamentables de Zapatero o de Rajoy marginado en cumbres internacionales. No me acuerdo si era el G7, el G20, en qué conferencia que le tuvieron que prestar un asiento, creo que fue a Zapatero, y Rajoy también en no sé qué cumbre, que no hablaba con nadie porque además no se entendía en inglés, y estaban ahí todos sentados, Merkel y compañía, y Rajoy mirando para otro lado que estaba perdido, ¿no? Estas imágenes... que él es mucho de leer el Marca, entonces estaría pensando Sí. Estas imágenes siempre un poco lamentables de nuestros presidentes anteriores marginados en foros internacionales, pues siempre dejaban un mal sabor de boca, decir, ostras, España... ¿Qué pasa? ¿Que es periférica? ¿Que no le importa a nadie? ¿O es que el presidente no sabe idiomas? ¿O es que no tiene buenas dotes de comunicación? Pero en este caso, al ver la foto de estos días de Pedro Sánchez ahí un poco marginado y dejado de lado y apartado del pelotón del grupo de la OTAN, a mí me ha flipado, me ha encantado. He dicho, sí, señor, tío, es que no hay que mezclarse con esa gentuza, tío. Bien hecho, Pedro Sánchez. No. Vamos a ver. Puntos para el perro, tío. Si nos fijamos en la foto, donde están los puntos que te señalan dónde ponerte, Pedro Sánchez, no sé si lo hace a posta, está su zapato derecho pisando casi el punto blanco. Es decir, que perfectamente se podría haber pegado más hacia el otro lado, pero no sabemos si ha sido un error o quizás sea una estrategia de comunicación. Dicen que es un caballero y que tenía detrás a Meloni, que es chiquitica, y que si se le ponía justo ahí ya quedaba tapada, ¿no? Dicen que... También es cierto que cada vez como la OTAN parece más grande, pues se cabe menos en la foto, ¿no? Pero es cierto que hay una cosa interesante que has dicho, ¿no? Es decir,
Aquí parece, bueno, obviamente, como bien ha dicho, estamos en la periferia del imperio, al menos el europeo, ¿no? Del Cuarto Reich, ahora que no están los ingleses, aunque siguen dominando a la distancia. Pero sí que es cierto que, por el otro lado, ¿no? Si estamos en la OTAN, creo que además, bueno, hay razones para estar, hay razones para no estar, como todo. Pero si estamos en la OTAN, que es un hecho que estamos, ¿no? Eso es el imperio realmente existente y pertenecemos a ese imperio, guste o no. Si vamos a estar, vamos a jugar, ¿no? Y vamos a hacer una diplomacia real, positiva, buena para España. El problema es que los que dicen que quieren estar no están y por lo tanto nos acaban dando por todos los lados. Y luego los que dicen que no quieren estar, están, pero hacen que no están. Y también nos acaban dando por todos los lados. Así que aquí quizás el problema más que la OTAN sea el de la incapacidad que tenemos como país o digamos de la calidad de nuestros directivos, nuestros dirigentes a la hora de tomar decisiones o a la hora de rasgar un poco en la esfera internacional cualquier beneficio para España, porque el entreguismo con Marruecos no creo que solo sea porque tengan el famoso Pegasus los israelíes, sino que yo creo que es llamadita del tío Sam, oye, Marruecos es aliado, hay que entregarle el Sáhara. Además, recordemos que Donald Trump fue lo último que hizo en su primera legislatura. Reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Y hay otras cosas que se pueden entender más en una clave de política internacional más que en otra cosa. O es a menos es a mí lo que me huele, ¿no? Es un poco el tufo que tengo en la nariz. Porque no creo que Sánchez lo esté haciendo esto porque sea lo que más quiere hacer, sino porque en casa tiene que mantener las apariencias con su gobierno Frankenstein, ¿no? Es decir, yo no creo que por él tenga ningún problema en firmar el 5%, pero pues tenemos a los separatistas que dicen que como España no existe, porque vamos a firmar un 5%, ¿no? Pero bueno, Sánchez empezó con una retórica pro rearme. Y luego empezó a cortarse un poco y sacó aquella frase de que a él no le gustaba el nombre. Empezó siendo como una especie de reparo cosmético, ¿no? Ahí escribí en The Objective un artículo que se llamaba No diga la palabra rearme. Y que decía yo que igual Pedro Sánchez prefería hablar de operación inclusiva, de tránsito de género fluido, de armamento diverso inclusivo, ¿no? Y algún seudónimo de estos absurdos. Pero luego se ha ido viendo que realmente hay un reparo de fondo en la cuestión realmente de dónde sacar ese dinero. Recordemos, sin unos presupuestos, sin una coalición de gobierno que le permita ponerse de acuerdo en varios puntos decisivos. Y entonces, pues yo creo que igual no es que no quiera, efectivamente, sino que ahora mismo no puede o tiene un coste político alto porque algunos de sus socios son antibelicistas o antimilitaristas. Pero luego tampoco lo son tanto, porque hay elementos del independentismo, por ejemplo el PNV o por ejemplo Esquerra, que yo creo que en el fondo son bastante favorables al tema europeísta y atlantista y que con el tema del miedo a Rusia y al fascismo y no sé qué, pues sí que están a favor del rearme. Por ejemplo, Rufián hizo una valoración en ese sentido. Gabriel Rufián dijo, bueno, a nosotros no nos gusta, pero entendemos que hay que ser realistas y tener armamento para defenderse de los malos y tal. Y luego los de Sumar, en Sumar hay sectores también, por ejemplo Urtasun, que viene siendo, el que ahora es ministro de Cultura, que viene siendo un activo de siempre del europeísmo atlantista, ¿no? Hay sectores que sí que les parecería bien una cierta OTAN, pues con un barniz progresista, ¿no? Que luche contra las tiranías fachas del planeta y que sí que estarían, yo creo, más o menos abiertas, pero tendrían que hacer sus malabarismos ideológicos para decir, no, por ejemplo, no podría ser un gasto militar español, porque a ellos lo de España ya les salta las alarmas. Tendría que ser un gasto europeo, hablar un poco de la defensa común europea para proteger la democracia y los derechos humanos. Y yo creo que con esta salivilla se le va metiendo hasta el fondo a los progres todo el tema del rearme. Pero sí que hay sectores que ni con esas tragan, ¿no? Por ejemplo, en Podemos, alguna gente de Izquierda Unida, algunos indepes como Bildu o las CUP, que ya queda bastante reducido su poder. Pero bueno, hay por ahí sectores que sí que ni con esas tragan, ¿no? Ni siquiera si se le intenta dar un barniz progresista al rearme, ni siquiera por ese aro van a pasar. Entonces, al final el PSOE está un poco atado con esa capacidad y da una patada hacia adelante y dice, bueno, esto ya se encargarán en los próximos 10 años las siguientes administraciones. Seguramente Sánchez sospecha que será una administración del PP la que tendrá que partirse la cara con la OTAN para ver si se llega o no se llega a esos umbrales de gasto en defensa. Y que será la derecha o supuesta derecha la que nuevamente tenga que hacer recortes para poder aplicar ese gasto, no solo del 5%, sino también reducir la deuda. Es decir, el cuento de nunca acabar, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero por lo pronto yo estoy emocionado con que haya un gobierno de izquierda en España que le diga que no a la OTAN y a Trump. Me encanta. Y que salga Yolanda Díaz y le diga, no, no, señorito Trump, aquí los presupuestos se deben a la soberanía de los españoles y al bienestar y al gasto social de los españoles. No vamos a hacer ni un... Estaría bien si fuera real, porque después la soberanía te viene a Bruselas y es como el meme este, ¿no? De vas hacia un lado y luego tienes una especie de monstruo que te abraza y te dice, no, muchacho, tu soberanía no está en España, está en Bruselas. Por supuesto. Pero está mejor dentro de los males que hay, mejor que solo dependa de Bruselas, que dependa de Bruselas, de Washington y de la madre que los parió. O sea, está muy bien dada la respuesta que le tiran desde el gobierno de coalición. Sí, yo sé por dónde vas, pero me gustaría que eso... Vamos a ver, o sea, Podemos, por ejemplo, cuando dicen algunos, ¿no?, el socialcomunismo, pues estos socialcomunistas, supuestamente, no se van a San Petersburgo, no se van a Pekín, se van a Nueva York de compras. Sí, sí, desde luego. Luego ellos son los primeros... Se van a ver al lado demócrata, se van a ver a Ocasio-Cortez. Luego ellos son los primeros abducidos por la ideología demócrata, de los demócratas yanquis. Pero bueno, al menos cuando tienen que... Esto es más como una careta, ¿no? Una especie de juego de espejos. Además, sí, es mi sensación, ¿no? Y eso se le puede criticar a Podemos, que ahora va de antiotanista a muerte, y cuando estaban en el gobierno, pues formaron parte de un gobierno que, pues eso, que firmó a tope el apoyo a través de la OTAN a Ucrania, la traición a los saharauis, o sea, cosas que ahora a Podemos le resulta escandaloso. Ellos estaban en el gobierno del PSOE que las hizo, y bueno, quizás no partió de Podemos apoyar esas medidas, pero tampoco rompieron el gobierno, ¿sabes? Que es lo que ahora parece que le exigen a Sumar. Pues ellos no lo hicieron, es verdad que hay mucha hipocresía, pero que veo ahí más patriotismo que en la derecha. O sea, cuando yo veo que comienza la cuestión de Israel, e Israel empieza a liársela a España y a llamar al embajador español y a decirle a España que cómo se atreve a reconocer a Palestina y Israel empieza a atacar a España, yo veo ahí que los patriotas, Yone Belarra, o sea, los de Podemos son los que dicen, no, en España no manda Israel, no manda tal, y la derecha, sin embargo, se va a visitar a Netanyahu y a ponerle morritos a Netanyahu. O sea, hay situaciones como esta de Israel o esta ahora mismo de la OTAN que curiosamente veo más patriotismo en el bando de la izquierda. Bueno, pero sabemos que el patriotismo es, digamos, entre comillas, ¿no? Porque tampoco dijeron nada con Marruecos. Que sí, con todas las pegas que le quieras poner, pero que la verdad es la verdad, la diga Agamenón o el porquero, y aquí el porquero yo creo que lo está tirando bien tirado. A ver, bueno, yo creo que también hay inteligencia política, ¿no?, del PSOE, es decir, a ver, en España... No, o sea, odio esta palabra, ¿no? El antisemitismo, además, en sí no es realmente... Conceptualmente no es cierta, porque los árabes también son semitas, a no ser que odies a los dos por igual, entonces sí que serías antisemita. Lo cual seguramente hay mucha gente que lo sea, pero sí, no solo por los judíos, ¿no? Pero siento que España, históricamente, ha sido, bueno, Franco nunca reconocía el Estado de Israel. Hay una relación tensa con Israel en sí misma, esto es innegable, y mucho más desde que bueno, pues el país tiene unas estupendas relaciones económicas y militares con Marruecos. Algunos medios incluso también comentaron que durante los ataques iraníes recientemente a Israel habían muerto 2 militares marroquíes que estaban haciendo un entrenamiento en Israel, cosa que parece ser bastante cierta e incluso hasta sorprendente. Entonces, bueno, es una relación tensa. No digo que sea de amor, tampoco de odio. Es una relación, creo que, normal en el mundo de la geopolítica. Hay intereses que chocan. En este caso, pues los acuerdos de Abraham son los que son, y no es lo mismo tener detrás al tío Sam que tener a Macron, ¿no? O que tu alianza sea, pues eso, Macron, Úrsula y compañía. Pues obviamente es lo que es, ¿no? O sea, yo Israel respeto mucho como país, ojalá tuviéramos esa capacidad, ¿no?, esa voluntad de pueblo, porque entonces en donde estamos en este momento seríamos bastante intocables, ¿no? Nadie se atrevería a tocarnos las pelotas y al revés, pasa todo lo contrario. Pero fuera de eso, dentro del análisis de la OTAN, ¿cómo lo ves en el contexto de fuerzas internacionales? Porque sí que te quería preguntar tu valoración del ataque estadounidense. En unas primeras horas pareció, o se comentó, incluso lo comentamos también, que tú y yo estuvimos en negocios, que no parecía que hubiera sido tan importante como luego se ha vendido, pero es cierto que Trump, si lo vemos desde la perspectiva de ahora, parece que cumplió con los dos bandos de su gobierno, es decir, el más sionista y el más antisionista. Es decir, lanzo los pepinos, cumplo con los israelíes, los iraníes contestan con unos cuantos misiles, nos quedamos todos contentos y aquí digo, se acabó. Vamos a parar, iniciamos el alto el fuego y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es como una olla a presión en la que se suelta un poquito de aire y continuamos con el fuego lento.
Bueno, yo diría que la administración de Trump no existen esos bandos que dices tú de los más sionistas y los más antisionistas. Yo creo que no hay ninguno antisionista. Hay administración me refiero un poco al apoyo, ¿no? Hablamos también de ese apoyo MAGA. Yo diría que hay dos bandos, los sionistas y los americanistas. O sea, los que ponen Israel por encima incluso de los intereses de Estados Unidos y los que ponen los intereses de Estados Unidos un poquito por delante de los de Israel. Ya está, esos son los dos bandos. Sí, un matiz también para los espectadores, para los oyentes. Una cosa es Israel, el Estado de Israel, otra cosa es el sionismo. Entonces, hay una política sionista que es la que arrastra a veces a los intereses de Estados Unidos a lugares donde seguramente no tengan nada de interés. Y luego hay una política de Estado de Israel en sí que se puede explicar perfectamente bajo la lógica geopolítica, ¿no? Pero en este caso... No he pillado ese matiz. ¿Cuál es la diferencia entre sionismo y Estado de Israel? No, pero el sionismo es el concepto de... Hay un concepto casi mezclado con una especie de mesianismo religioso en política. Es decir, por ejemplo, lo que vemos también a nivel teológico, ¿no? De la perversión teológica de que el Estado de Israel es la representación del pueblo de Israel de la Biblia, ¿no? Y esa penetración en los grupos teológicos de Estados Unidos, religiosos, sobre todo evangelistas, ha servido para que haya una motivación política de la defensa de Israel basado en una teología, lo cual como cristiano también es bastante herético. O sea que ellos no son israelíes, y si te entiendo bien lo que quieres decir es que los sionistas en Estados Unidos, muchos no son israelíes, sino que son anglos protestantes, pero que tienen una idea de la necesidad del Estado de Israel, sí, por supuesto, fines teológicos o geopolíticos. Sí, claro, por eso digo que lo digo incluso, vemos el mismo Israel, ¿no? En Israel hay una gran cantidad de visiones del Estado de Israel y incluso hay muchas izquierdas, por ejemplo, todo el tema de los kibbutz, ¿no? O sea, ese marxismo socialista. Eso está desaparecido ya, ¿eh? Ahora en Israel no hay. Sí, no existe. No, estaba allí, he estado en Israel. No digo que siga esa idea marxista, pero que siguen teniendo esa idea de nosotros queremos autogestionarnos frente al Estado, ¿no? O sea, el Estado está, pero nosotros queremos tener una autogestión que sigue latente, ¿no? Obviamente todos son judíos y eso también repito, creo que es bastante envidioso como cristiano, que en la cristiandad hemos perdido esa unidad religiosa, ¿no? Lo que prefiero es que incluso allí hay gente que, oye, no sé si es unidad religiosa. Yo soy israelí, estoy aquí, tengo una realidad, no estoy de acuerdo con ciertas políticas supremacistas, políticas a veces relacionadas con el supremacismo religioso que lleva su gobierno, ¿no? Y que digo que esto arrastra, es decir, yo creo que a nivel político, repito, al igual que Rusia tiene sus razones para hacer lo que hizo con Ucrania, que mucha gente no las quiere entender, pero las tiene, Israel tiene sus razones para hacer lo que hace y también hay otra gente que considera que no las tiene que hacer por todo lo contrario. El problema es cuando esto se mezcla con esta especie de visión sionista, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando. Y que es donde te quería preguntar cómo has valorado este ataque de Estados Unidos, ¿no? Porque repito que parece que se han mezclado opiniones, informaciones, pero parece que al final Donald Trump pues, ha salido un poco indemne de lo que parecía una especie de pica en Flandes que iba a arrastrar a esta administración a un conflicto que en principio no se deseaba. Pues a ver, por el momento le ha salido bien en el sentido, por el momento, que ya veremos lo que pasa en el medio plazo, le ha salido bien en el sentido de que ha logrado lo que dices tú, contentar un poco a todos los suyos. Pero si el objetivo realmente era el que Trump había anunciado de que Irán no tuviese un programa de energía nuclear, está por ver si los objetivos se han cumplido o está por ver si Irán, como manifiesta la República Islámica de Irán, el gobierno, va a continuar con su programa energético e incluso lo va a llevar más allá, va a salirse de las inspecciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, quizás abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, quizás empezar a perseguir abiertamente, intentar obtener abiertamente un programa armamentístico nuclear. O sea que, y a ver qué haces con eso, ¿no? Porque se habla de que se han bombardeado bases, pero hay informaciones de que algunas están demasiado profundas incluso para el alcance de las GBU, de las bombas perforadoras de búnker, y que otros habían sido ya evacuados. Se había visto, según inteligencia satelital, en las horas y días previos, evacuación de personal y de materiales, ¿no? Que recordemos que es lo relevante. O sea, tú puedes despiezar una centrifugadora o puedes trasladar 400 kilos de uranio enriquecido al 60% y llevártelo a otro lado, ¿no? Y que esas bases habrían sido ya
evacuadas. Hay incluso analistas conspirativos que dicen, no, es que Estados Unidos le dio un aviso a Irán bombardeando instalaciones que ya estaban vaciadas y evacuadas, y a cambio Irán respondió bombardeando una base militar estadounidense que había sido evacuada hacía días en Qatar. Bueno, no es conspirativo. Según ha escrito Donald Trump, agradeció la comunicación por parte de los iraníes, y por lo que hemos podido saber por imágenes también satelitales, los iraníes sacaron todo el material redactivo 2 o 3 días antes. Eso digo. Y que además también son los rusos los que hablaron con los israelíes y les dijeron, oye, a mí no me toques la central nuclear de Basra, y que quizás seguramente la filtración venga por Rusia a Irán, ¿no? Es decir, que la comunicación es constante. Entonces, ¿hasta qué punto también estamos viendo también una especie de juego de baile internacional para que todo, ¿no? Como gato pardo, ¿no? Que todo cambie para que nada cambie, ¿no? Sí, podría ser, lo iremos viendo. En todo caso, Israel es el que se queda un poco en una situación complicada, porque es el que ha iniciado el ataque, sin ganar mucha legitimidad internacional. Intentaba arrastrar a Europa también, no solo a Estados Unidos. A Europa con esta propaganda de que no, es que Irán tiene misiles que alcanzan los 4.000 kilómetros, entonces podría golpear cualquier punto de Europa, ¿no? Ese es el mensaje que quería colocar Netanyahu. A mí me lo han preguntado estos días en televisión. Me han dicho, oye, ¿y puede atacar Irán Europa? Y yo digo, pero qué disparate es este. ¿Cómo va a atacar? ¿Para qué? ¿Para qué quiere atacar Irán Europa? ¿Y qué sentido tiene atacar a países de la OTAN ganándote que el resto de países de la OTAN te puedan atacar a ti? O sea, la misma lógica que con Ucrania, ¿no? Dice, va a llegar Putin hasta Bruselas, hombre, por favor. Claro. Sí, era muy parecido, ¿eh? Porque por un lado decían efectivamente como lo de Rusia, ¿no? Que está derrotada y a su vez es una amenaza peligrosísima. Pues con Irán era un poco lo mismo. Mira, está ya acabado, Israel en 2 días se ha cargado a todos sus comandantes y lanzaderas de cohetes, y luego a su vez va a atacar Europa, ¿no? Pues es que es un poco la misma estupidez. Escribía de esto Umberto Eco cuando hace su listado de elementos de la personalidad fascista. Uno de ellos era este, que me gustó mucho. Decía, el fascismo, el nazifascismo, también incluyendo a los nazis, a su vez pensaba que su enemigo era superpoderoso y terrible y que dominaba el mundo y no sé qué, y a la vez que era un parásito débil, decadente, que caería en cuanto le soplases. O sea, tenían la idea, por ejemplo, los comunistas, ¿no? O de los judíos. A la vez eran el dominio mundial que tiranizaba todo el planeta, y a la vez un pueblo o una ideología, en el caso del comunismo, completamente inferior, débil, putrefacta, que a un empujón de la fuerza alemana se vendría abajo. O sea, esa contradicción de que proviene de la falta de respeto al enemigo. Cuando al enemigo no se le respeta y no se le concibe como humano, como en su caso pasaba con los nazis, y hoy en día pasa con Occidente, con respecto a Rusia o a Irán o a Corea del Norte, que se les tiene como una especie de bárbaros asiáticos de peor nivel civilizatorio, ¿no? La selva, ¿no? Lo que decía Borrell, nosotros somos el jardín y ellos son la jungla. Pues cuando al enemigo no se le concibe con un cierto respeto y una cierta igualdad, inevitablemente se le subestima y se le sobreestima, o lo uno o lo otro, y a veces las dos cosas a la vez. Y de ahí salen estas teorías disparatadas, ¿no? Que parece que al occidental otanista le sorprende de alguna forma que Irán tenga un proyecto de energía nuclear puntero y de primer nivel internacional. ¿Cómo puede ser, no? Si los imaginamos como una especie de talibanes, babuchas, bárbaros, ¿cómo puede ser que esta gente tenga eso, no? Porque tenemos una visión, pues así, imaginaria, ficticia de cómo debe ser Irán. Y lo mismo con Corea del Norte. Dice, ostras, ¿cómo puede ser que tengan un programa con bombas nucleares y científicos inteligentísimos, y si esos son unos muertos de hambre con el cerebro lavado, que, ¿sabes? O sea, proyectamos primero una imagen completamente deshumanizada de los países que son nuestros enemigos geopolíticos, y luego parece como que nos sorprendemos de que hagan cosas, como diría Rajoy, ¿no? De que los iraníes hagan cosas. Es que esto que dices es muy interesante, ¿no? Primero, es una táctica más vieja que la orilla del mar, o sea, deshumanizar al contrario, y a base de propaganda. Y lo que me sorprende es que mientras tenemos periodos de paz, entre comillas, ¿no? Es decir, hay un montón de informes, un montón de reportes, los que trabajamos en esto, los que nos gusta esto, los que sabemos cómo funciona esto, sabemos cómo están las cosas, pero cuando llegan los conflictos parece que todo este conocimiento desaparece y llegan los extremismos, ¿no? en los medios de comunicación. Obviamente es una guerra, obviamente cualquier ataque quieres ganarlo a nivel mediático porque también es quizá uno de los frentes más importantes, el de la propaganda, pero una cosa es, ¿no?, hacer una propaganda y otra cosa es cuando ya estamos quizá en un occidente completamente escéptico, que sabemos que lo que estamos recibiendo de entrada está manipulado al 100%. ¿No? Es decir,
lo hemos visto recientemente también en los últimos años, que vamos a decir con todo lo que hemos sufrido, ¿no? Pero sí que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Y también incluso aquí, por ejemplo, en Bruselas, ¿no? Ciertos relatos a favor y en contra de Israel, a favor y en contra de Palestina, que me parecen casi un insulto a la inteligencia. Y repito, creo que hay muchas maneras inteligentes de apoyar una y otra postura, de hablar sinceramente de las cosas, con información, con base, y siempre se suele elegir lo contrario, ¿no? Y además me choca también en España de cómo sirve también para pegarnos entre nosotros otra vez. Es decir, casi nos pegamos más por Israel y por Palestina que por, ¿no?, el bienestar de nuestro pueblo, de la clase obrera o de lo que sea. Para mí me resulta algo demencial, ¿no? De cómo nos arrastran a conflictos que... Pues yo ahí no lo comparto contigo, Villamor. Yo creo que hay que pegarse a muerte. Hay que pegarse a muerte por ciertos conflictos internacionales. Otros igual no, ¿eh? Otros igual no son irrelevantes. Pero hay algunos donde España yo creo que tiene una relación muy íntima, sobre todo porque comparta enemigos comunes que en su día también le han hecho lo mismo a España, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Si compartimos, por ejemplo, el mundo musulmán, que se encuentra, pues eso, avasallado y balcanizado por el bloque de Estados Unidos y de Israel, pues le quieren hacer al mundo musulmán lo mismo que le hicieron al mundo hispano. Balcanizarlo, dividirlo, convertirlo en 30 estados peleados entre sí, potenciar las diferencias étnicas o religiosas que hay dentro de esa civilización, por ejemplo, de suníes y chiíes, que viene súper potenciado desde Occidente, ¿no?, financiando a los más radicales de unos y de otros. O sea, hay conflictos donde yo creo que el mismo instinto que te lleva a lo que dices tú, a preocuparte por nuestra clase trabajadora, por nuestra soberanía, por nuestro país, ese mismo instinto es el que te tiene que llevar a que te importen esos otros conflictos. Ese mismo instinto de humanidad, de dignidad, de solidaridad, es el que no te puede dejar indiferente ante una serie de conflictos, de genocidios, de guerras que ocurren por el mundo adelante. Y tienen que importarte, porque los hispanos y los católicos tenemos a gala el principio de que nada humano nos es ajeno y que tenemos... Sí, pero no estoy hablando de eso, sino de cómo, por ejemplo, también un conflicto, no solo este, ¿no?, pero... No nos pegamos, por ejemplo, por la vida de 200 cristianos en Nigeria matados a sangre fría. No se habla. Pues hay que hablarlo. En cambio, la izquierda sí quiere hablar mucho siempre de Palestina, ¿no? Quizá porque le puede servir para, supuestamente, luchar contra un imperio. Lo mismo, ¿no? O sea, repito, o sea, Israel, ¿cómo lo ven? ¿Israel lo ven como país o lo ven como un puente, una cabeza de puente del imperio estadounidense en Oriente Medio? Que también lo es. Entonces, ¿se le ataca por eso o por qué se le ataca, no? Repito, y luego lo mismo, estás atacando a Palestina, pero te vas después a Estados Unidos de vacaciones, ¿no? O sea, perdón, estás atacando a Israel, pero te vas a Estados Unidos, no te vas... Sí, que tiene muchas contradicciones. La izquierda Entonces, tiene... Esto lo que quiero decir es la manipulación, ¿no? O sea, la simplificación de los debates, que creo que no ayuda a nada. Tú y yo lo hemos sufrido, acuérdate cuando empezó la guerra de Ucrania. Sí. Que nos pusieron un meme diciendo que éramos, además estaba ahí el coronel Baños y otros tantos, que éramos los altavoces del Kremlin. Sí. Simplemente por exponer. A mí, en mi caso, ya se han cansado de decir que soy prorruso y ahora soy pro-iraní. Ahora dicen que soy pro-iraní, este tipo de cosas. El otro día Fonseca, que tiene un canal, ¿sabes quién es Fonseca? Sí. En VisualPolitik. Ahora tiene su canal propio, pues sacó unos cortes míos diciendo que yo era un mentiroso, así, abiertamente, ¿eh? Tengo que escribirle algo en contra porque no puede quedar impune, ese es un normal. Escribiendo que yo era un mentiroso por decir que Irán no tenía un programa de armamento nuclear. Y el tío decía, no, pero eso es mentira abiertamente, porque si han enriquecido uranio al 60%, eso solo tiene un uso militar. Y es para decir, tío, tú eres tonto, tío, es que eres tonto. O sea, esa misma tarde llamé a mi tío, que es físico nuclear y trabaja en esto, y me explicó bien todas las cuestiones, y el Fonseca es que es tonto. O sea, hay un montón de usos, un montón tampoco, pero hay unos cuantos usos civiles que puede tener el uranio enriquecido por encima del 20%, por ejemplo, propulsión naval, por ejemplo, reactores experimentales, pero incluso aunque se sospechase que el nivel de enriquecimiento de uranio conduce inevitablemente a estar buscando construir un arma nuclear, esos niveles son del 90% para arriba, que no es lo que tenía Irán. Ni siquiera estaba en el 90% para arriba, exacto. Se habla de que algunos estaban al 63%. Digo pero... más, tú puedes enriquecer uranio al 60%, como estaba haciendo Irán, como medida de presión negociatoria. Porque tú estás en mitad de una negociación con Estados Unidos y con Occidente sobre el nivel de enriquecimiento de uranio que te permiten, y estás al 3%, ellos te piden el 0% y respondes y dices, sí, pues lo subo hasta tal. Lo subo hasta el 60%, como una baza en la mesa de negociaciones. No indica que estés haciendo una bomba nuclear. Lo que es más, tú puedes enriquecer uranio al 60 y al 70 y al 80 y al 85 para venderlo
hay un mercado enorme de uranio enriquecido entre potencias nucleares. Ni siquiera tenerlo a ese nivel indicaría inevitablemente que estás haciendo un arma nuclear. Entonces el mentiroso es este señor. Yo no sé, los propagandistas, en este caso es un propagandista pro-Israel este señor y pro-OTAN, tienen la boca muy suelta. Y la falda muy corta. Hay el gordo Dan, creo que era, un argentino, un influencer argentino, lanzó unas proclamas. Repito, no, hay razones desde un lado y de otro. Y las podemos entender si estamos desde el lado occidental, lo que tú quieras. Pero este gordo Dan publicaba unos tweets diciendo: ser occidental ¿cómo es? Es bombardear a quien te salga de las narices y disfrutarlo. Algo así. Demencial. Por supuesto, súper mileísta, enfermizamente, ¿no? O sea, de manera enfermiza. Pero él lo decía honestamente, no era una crítica, no era ironía, ¿no? No, o sea, le decía, se llama riéndose, jaja, lloren, zurdos de mierda, ser occidental es bombardear y disfrutarlo. Y diciendo, wow. Y ya sabes que yo que considero, no sé si derecha, aunque no soy derecha social, ¿no? O derecha socialista, si lo queremos ver así. Y a mí esto me da pánico. Me da pánico, porque si esta es la nueva derecha, paren las máquinas que nos bajamos unos cuantos, ¿no? Tal cual, hay un artículo muy bueno de Josué Cárdenas. Sobre todo porque es eso, es simplificación. No me estás explicando nada, güey. No me estás explicando nada. Hay un artículo de Josué Cárdenas que se llama ¿Y si lo que viene es peor? Que habla mucho de eso, ¿no? De que hemos acabado con lo woke, pero entre la nueva derecha hay algunas piezas que son para echarse a temblar. Sí, bueno, luego ha habido cierta cobertura, ¿no? En Irán, en Israel, alucinante, ¿no? De cómo callas con algunas cosas y luego señalas otras. Y yo creo que también, y por terminar, que nos queda poco tiempo. Sí, acabamos. Quizá una de las peores cosas que estoy sacando en claro de esto es que la legitimidad en la que supuestamente se basaba Occidente, su supremacismo global, se ha borrado, ¿no? de la faz de la Tierra, tal como lo habíamos concebido, que supuestamente teníamos una capacidad superior de argumentación, de valores, etcétera. Pero bueno, pues por cómo se está precisamente manejando actualmente cierto lado, creo que pues si ya sabían que por el otro lado habíamos perdido la legitimidad del género, el cambio climático y demás, ya hemos perdido la legitimidad legal o internacional, ¿no? Ya no se puede hablar de ese orden internacional basado en reglas, cuando las reglas varían en función de los intereses de uno u otro, ¿no? Pues sí, efectivamente, esta operación de Estados Unidos ha sido pues otro clavo, el enésimo clavo en el ataúd de un orden internacional basado en normas, como dices tú, de inspiración occidental, que sea de inspiración occidental, porque se ve que, bueno, aquí con la guerra rusa-ucraniana nos venían diciendo que, bueno, que sí, Rusia podrá tener sus razones. Bueno, esto ni siquiera se reconocía realmente. Se decía, se decía directamente que había sido una invasión unprovoked. El argumentario anglo era no provocada. Y así lo repetían en español también. La guerra no provocada de Vladimir Putin. Lo que quiere decir es que era provocada. Claro. Y no le decían ni siquiera de Rusia, hacían la guerra de Putin, como si fuera un capricho personal de un señor que se levantó un día por la mañana queriendo eso, ¿no? Entonces, sí. Lo que nos querían dejar en claro es que, bueno, aunque hubiese cualquier razón o cualquier cosa, no se podía pasar por encima de la legitimidad, de la legalidad, de la integridad territorial de las fronteras, que no había ninguna forma de explicar o legitimar o entender, o ni siquiera legitimar, entender o comprender o explicar políticamente una guerra de agresión. Y luego, pues Israel hace lo mismo con Irán, que es una guerra iniciada también de agresión por parte de Israel a Irán sin una provocación directa. Y entonces, bueno, pues curiosamente esos mismos actores occidentales que nos dejaron tan clara la diferencia entre el agresor y el agredido, el invasor y el invadido, pues de golpe se ponen a hablar del derecho de Israel a defenderse. O sea, han tirado por tierra su credibilidad ante todo el resto del planeta. Entonces Occidente ya yo creo que se ha disparado en el pie, en el otro pie, en la mano y en la otra mano, y se ha hecho un suicidio completo con su idea de ser el valedor y el inspirador de un derecho internacional. Tiempos complicados, tiempos divertidos, a nivel informativo que nadie más entienda. Pero desde luego estamos viendo, bueno, el final de un sistema y no sabemos muy bien qué es lo que viene. Pero bueno, ahí estaremos, o al menos intentaremos estar para contarlo. Jasiel, muchísimas gracias. Te seguimos viendo, te seguimos leyendo. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
Solo en Multicanal Radio, El Hachazo, para los amigos de Patreon. Desde tan solo 5 euros, contenido exclusivo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Conmigo, con Raúl, con este al que conocéis como un murciano encabronao, en Multicanal Radio. Contenido exclusivo. Una forma totalmente directa y transparente de dar las noticias. Temas fuera de lo que te dice la prensa convencional. Colabora, echa una mano, ayuda a crecer a un medio independiente. Multicanal Radio, El Hachazo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Te espero. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Multicanal Radio. Bueno, ahí hemos escuchado a Jaciel París. Estupendo conversación, estupendo análisis. Para estar a favor, para estar en contra. Esto es lo más divertido de todo, al fin y al cabo. Pues esto es lo bonito de las cosas. Hablar y entenderse. Que parece que hoy en día el mundo cada vez es más cerrado, más estúpido y más ciego. En fin, bueno. Nos vemos la semana que viene. Disfrutad, que vienen cositas también. Se acerca el verano. En Europa vamos a ver qué pasa con la amnistía. Aquí estaremos para cubrirlo, por supuesto, como siempre. Y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo.